Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su querido podcast, que nada más nos ven como 7 personas, pero como quieran, no hay problema. En esta ocasión nos encontramos me encuentro con mi compañero Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Nos ven 8, confirmo. Ah, bueno, ya son También 8. me ven mis tías. Son 8 personas las que nos ven. Bueno, ya son 8. Y ¿Cómo pues, está? todo bien aquí, todo tranquilo, ¿Todo chido? todo chido aquí, ya sabes. Eh, Cuéntenos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿de qué no, vamos a hablar esta semana? ¿Quiénes están aquí? sí, sí, espérame, pues es que no me dejas continuar. Este, En esta ocasión tenemos invitados a dos recién egresados de la BCN, dos recién licenciados en educación física. En este caso, presentamos primero al señor Jorge Olvera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Aquí Jorge Olvera, alias El Chaparro. Muy bien, ya conocía. Creo que así es de las personas que nos van a escuchar también saben tu apodo, ¿no? Bueno. Va. Y también tenemos a nuestro segundo invitado que es el señor Roberto Guzmán. Sí es Guzmán, ¿verdad? Sí. Sí, hola, mucho gusto, Guzmán. Mucho gusto a tu audiencia de tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Saludo a Lalo y al Güero, a Edgar y al Chaparro también, a la distancia. Va, muy bien, pues bueno, Gracias, gracias. bienvenidos a su podcast, ya saben. En este caso nos decidimos invitarlos a ustedes con la intención de a que nos hablen acerca de sus experiencias ya como recién egresados de la licenciatura, o sea, cómo se sintieron durante todos esos procesos de formación, como quien dice. Y pues bueno, Eduardo, ¿quieres empezar tú con alguna pregunta hacia alguno de nuestros invitados del día de hoy? Sí, claro. Bueno, ya sabemos que estudiaron la licenciatura en educación física, ¿verdad? En la poderosísima BCN. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Primeramente, ¿por qué decidieron estudiar eso? Y ya después nos platican un poco de su experiencia. Igual, si quieres comenzar tú, Jorge. Chaparro. Bueno, Chaparro, más Bueno, fácil, yo creo. más fácil, Más ¿verdad? sencillo. Sí. Bueno, pues mis motivos, más que nada fue porque un maestro en la secundaria de educación física, su nombre es Ezequiel, no sé si aún siga vigente, por así decirlo. Pues él fue un maestro totalmente distinto a todos los demás. Era de esos que te aventaban la pelota y ya vete a jugar. Me dio 2 ciclos escolares completos en la secundaria. Y en esos 2 ciclos escolares, 5 veces máximo me sacó a la cancha. Pero no es de que sea malo, o sea, él tenía un enfoque súper diferente a todos los demás. Él me enseñó primeros auxilios, que yo nunca antes, o sea, esperaba aprender primeros auxilios en la secundaria, cómo reaccionar ante un desmayo, ante una hemorragia, ante cualquier accidente o sea, que no tenemos previsto, ¿verdad? También me enseñó todos los huesos del cuerpo, los músculos del cuerpo, los deportes, las reglas básicas, me enseñó muchísimas cosas y fue así como que una chispita para ser, o sea, igual, o sea, una persona, bueno, un docente, pues que pudiera aportar algo a la sociedad, no solamente sacar a los niños a jugar, o sea, que de verdad pudiera brindarles a los alumnos un aprendizaje significativo para su vida cotidiana. Por eso fue que, Ok, entonces digamos que contigo, básicamente tu motivación fue un maestro que tuviste en una etapa de educación básica que fue la secundaria, ¿no? así es, totalmente. De hecho, creo que es de las como que más comunes en cuanto a cuando te preguntan que por qué entraste y creo que es la que más se presenta, que es porque tuviste un maestro, o se tuvo un maestro que te enseñó muy bien o que te dejó huella. Entonces, pues sí, creo que eso es lo padre, ¿no? Que hay ciertos maestros que sí están dejando huella en tu vida y que pueden generarte un gusto por enseñar. Y en este caso, enseñar, como dices, algunos como primeros auxilios o deportes, bla, bla, bla. O sea, hay también cosas que a ti te gustan. O sea, el hecho de estar moviéndote a cada rato y enseñar a otros a quizás a moverte, a aprender muchas cosas, porque no solamente la educación física se trata del deporte, también implican otras ramas que se basan básicamente en el aprendizaje de movimientos específicos y toda esta situación.
Sí, 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 sobre todo, pues, de hecho, eso fue lo que me basé en mi tema, es favorecer habilidades motrices básicas, pero sobre todo el desarrollo integral del alumno, mente, cuerpo, social, emocional, todo eso. Ok, muy bien, sí. De hecho, es muy llamativo tu tema, favorecer las habilidades motrices. Habilidades motrices básicas Básicas. mediante, o no, a través de las clases de educación física a distancia. Oh, sí, no, y fíjate que de hecho, pues, actualmente como estamos, sí está un poquillo más difícil poder aplicarlo, ¿no? Porque pues no estamos yendo a las escuelas ni nada de eso como para que puedas aplicar quizás tu actividad al 100%. Sí, de hecho fue un tema pues muy difícil debido a la adaptación de todo, a los espacios, a los materiales con los que se cuenta, los recursos, todo eso fue, pues fue algo complicado. Ok, muy bien, muy bien. Y ahora tú, Roberto, ¿nos puedes contar cuál fue como que el por qué entraste a la licenciatura de Educación Física? Sí, Lalo, muchas gracias. Igual al Chaparro, muy buenos puntos que toma él. Igualmente, yo te podría decir que la clase de educación física durante mi vida, durante mis inicios en la educación básica, eh, realmente fomentan mucho la decisión que yo tomé de estudiar esta carrera. Por ejemplo, en la secundaria tuve una maestra muy buena que se llamaba Edna. Ella nos fomentaba a practicar deporte, a realizarlo, a, tener torneos, a organizar torneos. Esto realmente en serio me llamaba mucho la atención cómo ella diversificaba la clase. Eso fue la base, ¿no? Para yo tomar esta decisión. Y ya durante la preparatoria, que disminuye mucho esa clase, solamente tienes una hora a la semana y así. Bueno, depende de cada prepa, ¿verdad? Pero ya estando ahí, yo ya especializándome en el deporte, ya sí realmente yo tenía esa decisión de estudiar algo relacionado. Entonces es cuando ya definitivamente tomo la decisión de que sea educación física y que con el tiempo vaya tomando otro tipo de estudios, de cursos que me permitieran tener una base deportiva. Pero realmente ahorita estoy muy contento y me encuentro muy feliz con la base que es la docencia. La verdad me encuentro muy estable en eso. Me adapté muy bien durante la licenciatura, donde te das cuenta que realmente no es como te lo pintan o como te lo dicen desde afuera. Tienes que aprender mucho, estudiar la teoría, la educación como base, también es lo importante. Entonces esa sería mi respuesta, en que pues lo basé en mi experiencia en la educación física, que no siempre fue lo mismo, fue diversa, y por el gusto con el deporte, esa fue mi decisión para entrar, y ya estando aquí adentro, pues te das cuenta que pues sí es a veces muy diferente a lo que te dicen afuera. Sí, de hecho, o bueno, ¿quieres comentar tú algo, Eduardo? Sí, iba a comentar que pues es bastante significativo, ¿no? Justo eso que mencionan, como que ese gusto, o bueno, esa tendencia por dedicarte a ser docente, pues nace muchas veces en la educación básica. Igual Lalo y yo ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores y pues ahora, pues como que se reafirma, ¿verdad? Esa tendencia que surge. Ahora sí, 12 en secundaria o por diversas circunstancias, de alguna manera, pues significó eso, dedicarse a ser pues educadores físicos. Y es que, de hecho, si se fijan, o sea, bueno, aquí también se desmiente toda esta teoría de que lo que es de ser maestro de educación física, o sea, tú también tienes que tener un conocimiento teórico, tienes que saber algunas teorías de aquellos autores que nos ayudan a entender los movimientos de los niños o también entender cómo es que llegan a aprender, porque muchas veces solamente dicen que tú como maestro de educación física, tu única función es salir, sacarlos a la cancha, ponerlos a correr, hacer los ejercicios, no, como que no, o sea, pueden ser tus actividades esas, pero esas actividades las tienes que basar en alguna teoría, en alguna, también se puede decir que experiencia que ya has tenido y que puedas mejorar esa actividad para que digamos, eh, tu formación sea constante y a la vez tengas una mejor preparación para afrontar algunos problemas que se te pueden llegar a presentar, porque no siempre se trata de que la educación física es sencilla. O sea, creo que ninguna profesión es sencilla, ¿no? Independientemente de cómo te hayas formado.
por ejemplo, en este caso muchos también demeritan, por así decirlo, o sea, hacen menos tu profesión por el hecho de que eres un licenciado, de que no eres un ingeniero, bla, 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 pero son cosas que con el tiempo se van a ir cambiando, esperando que la sociedad llegue como a cambiar, por así decirlo. Silencio incómodo, ¿verdad? No, pero este, sí, muy acertado lo que dice Lolito. Sí, todos muchos demeritan la educación física, lo ven como ese tiempo para el que los niños nada más hagan y se diviertan. Nos ven como entretenedores más que unos educadores físicos. Exactamente. Sí, existen muchos comentarios ahí principalmente en la escuela, que es lo malo. Hay una escuela normal, que de muchos maestros de otras carreras lamentablemente demeritan la carrera, pero pues como bien lo dices tú, Lalo, si entre ingenieros, entre licenciados se dicen cosas, imagínate cómo es aquí. Yo estoy muy orgulloso, la verdad, de haber logrado este paso y pues, de modo hay que seguir demostrando que no es así, dándolo todo y que el principal motivo por el que estamos es que los niños tengan una mejor educación. Igual como que esa demeritación por parte de otras carreras, pues ha sido construido pues desde una perspectiva equívoca. A lo mejor nosotros los vemos, bueno, yo me daba cuenta que cuando los veía, pues, así como lo decía Lalo, todo tiene un sustento teórico, las prácticas, etcétera, pero sí los veíamos muchas veces divirtiéndose, jugando y me acuerdo una vez que andaban ahí en una de las canchas mojándose con globos y cubetas. Y pues yo decía, qué chido, ¿verdad? Y muchos, pues probablemente decían que no era tan bien visto, porque a lo mejor en un tiempo en el que todos estaban en clase, ustedes se la pasaban haciendo actividades recreativas o actividades que estaban pues delimitadas por el juego, actividades físicas, etcétera. Yo creo que parte a lo mejor de desconocer todo ese tipo de procesos que van involucrados con la educación física. A lo mejor también me equivoco, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarles cómo califican esa experiencia, porque estuvieron casi 6 semestres de manera presencial y otros 2 semestres y medio de manera virtual. ¿Cuál fue su experiencia siendo pues normalistas en esta licenciatura y más que nada pues en la BCN? Bueno, si me permite, Jorge, sí, muy bien, muy bien, muy bien que lo dices, Lalo 2. Bueno, Somos varios. El güero. sí, yo he escuchado muchos comentarios de que, no, pues ahí están jugando, se están mojando. Entre ellos varios compañeros de otras carreras, así, amigos, los puedo decir, amigos y yo de, no, pues la verdad es que para enseñarle al niño eso, realmente nosotros tenemos que aprender cómo se hace, cómo se siente, estar dentro de la cancha y, por ejemplo, el docente o el catedrático que nos está dando dicho curso, que era en este caso el de actividades recreativas acuáticas, de saber cómo él nos está dando las órdenes, las estrategias y los objetivos que se tienen que hacer en ese tipo de actividades, por lo cual también es muy, a veces muy complicado ya que estás jugando con agua, estás jugando en superficies duras, que pueden haber accidentes y también tienes que adaptarte a eso para que sepas cómo decírselo a los niños. Por ejemplo, ahora tengo algunos compañeros que trabajan en campamentos acuáticos y todo esto que vimos durante estos cursos realmente nos sirve mucho. Ahora ellos están trabajando en este mismo rubro y por lo cual es muy, muy bueno saber lo que es durante esto. Y respecto a lo que dice Güero también durante la carrera, pues 6 semestres se pasaron bien rápido, ¿verdad? Ya el último, lamentablemente, pues a la mitad se cortó y ya tuvimos que tenerlo virtualmente. Pues igual, como lo dijimos, la práctica van de la mano, tenemos que estar como todos los alumnos de la escuela normal, preparándonos, estudiando, investigando y con ello practicar es la base, la teoría por la cual tú vas a practicar. Entonces yo lo que rescato es de que toda la práctica que vieron, que ustedes nos llegaron a ver, igualmente está sustentada, completamente sustentada en la teoría y pues no hay nada que tú digas que nos lo sacamos de la manga, que imaginamos que va a ser así. Y pues es lo que yo diría. No sé qué diga Jorge, cómo fue su experiencia durante nuestros 6 semestres presenciales en la carrera.
La mejor experiencia de toda mi vida, yo creo. El conocer tantas personas con diferentes pensamientos, que obviamente en todas las clases siempre había conflictos, pero todo era para construirnos. Igual, como dice él, todo lo que ustedes vieron, en educación física no, o sea, siempre hay una, ¿cómo lo diré? Un aspecto lúdico que hay que fomentar, o sea, no siempre es ser tan estricto con los alumnos, porque también en eso se basa la educación física, en la expresión, en que los alumnos también socialicen. Sí, ¿cómo vas a lograr que ellos socialicen si los tienes así muy estrictos como soldaditos? Ese modelo de enseñanza ya es muy antiguo, de hecho, yo creo. Pero sí, todo tiene su sustento en la educación física, desde cómo tú manejas a los alumnos, cuál es la modalidad, por así decirlo, en la que tú te refieres a ellos. Siempre hay un respeto también, pero, ¿cómo lo diré? Como ese mando directo de haz esto, corre, vete a tal lado, 5 vueltas a la cancha. Eso ya es muy anticuado, yo creo. Ya no es lo mismo de antes. Pero no, toda mi formación docente fue, pues, ¿cómo lo diré? Pues fue lo mejor que me ha pasado. Desde todos los maestros que me tocaron, todos competentes, todos sabiendo, todo, bueno, o sea, todos supieron cómo plasmar en nosotros todas esas enseñanzas que ellos tenían a lo largo del tiempo. Es que se le llama, creo que, transposición didáctica al compartir aquellos conocimientos desde su manera de que como ellos los adquirieron a la manera como ellos los traspasan a otras generaciones. Pues no sé qué más decir. No, bueno, creo que de esto que dices mencionas algo interesante, que de hecho nosotros lo platicamos en el podcast pasado, que fue la innovación. En este caso, ustedes tienen que innovar también, o sea, el ser maestros es innovar a cada momento. Tú mencionas que probablemente dices que las actividades no son como correr como antes, ¿no? O sea, en este caso, ustedes ya dejaron el modelo tradicional de la enseñanza de la educación física, por así decirlo, atrás. Ustedes están innovando, ustedes van a implementar o están implementando una nueva forma de aprendizaje. Y eso es lo importante, porque si nos basamos siempre en lo mismo, se va a generar un aburrimiento. Ese aburrimiento va a generar un conflicto, ese conflicto va a generar un retraso en el conocimiento del alumno y en este caso, si lo relacionamos con la educación física, con algunas de las actividades que yo he llegado a ver, que como en este caso que son de movimiento, también les puedes generar un problema porque tú no sabes cómo es que ellos lo están aprendiendo. Tú probablemente tú los veas y dices, están bien porque se están moviendo. Pues sí, pero ¿cuál es el propósito? No hay un propósito como tal para que así pueda aprender mejor también. O sea, como que lo hace por hacerlo, básicamente. O no sé, tú qué piensas, Eduardo. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad, cuando yo estaba practicando en este último semestre, me di cuenta de que un compañero normalista no lo logro identificar porque, pues como no hubo esa cercanía más que con el grupo, pues yo tenía esa noción, ¿verdad? De lo que yo aprendí de educación física cuando era niño, estaba en primaria, en secundaria, etcétera, que era comenzar a dar 30 vueltas a la cancha y ya la segunda ya estaba cansado, ¿verdad? Estiramientos y ya después un balón para jugar fútbol. Me daba cuenta que no, que incluso pues esa aplicación como la que está hoy tan demandada, la aplicación virtual pues de esta asignatura, pues ha sido muy diversificada, pues tienes que poner en práctica pues a los alumnos, activarlos con diversos recursos y siento que ha sido pues un reto igual de significativo que los maestros de aula. Si bien generar esos conocimientos a distancia complejo, también lo ha sido para la educación física. O no sé ustedes cómo vivieron sus prácticas ahora que estuvieron en esta modalidad virtual. No sabemos qué nos espera para el siguiente ciclo. ¿Cómo desempeñaron sus clases, Jorge y Roberto? Si nos gustan platicar. Pues voy yo, si quieres, Robert. Ujú. Sí, vas. Va. Bueno, pues yo comencé mi escuela, fue una escuela primaria, licenciado Benito Juárez, está ahí por la SEP, cerca de la Himno Nacional y de la Salvador Nava. Ubicación muy buena, clase media alta, normalmente todos los alumnos con acceso a internet, todos con celular, o sea, con muchas comodidades. Debido a esto,
pues las primeras jornadas de práctica yo tenía un apoyo de los padres de familia de cero. No querían conseguir el material que les pedía, no metían a los niños a las clases por línea porque era una sola clase por semana, 1 hora, de 8 a 9 de la mañana. Y, o sea, era casi nada, una clase por semana para el niño. Y les enviábamos 2 tareas para trabajo en casa y aún así no las hacían. Desde que yo tuve un rezago educativo, por así decir, muy grande en las primeras jornadas de práctica. Conforme fue avanzando, pues tuve que adaptarme a los padres de familia, bueno, a los recursos con los que ellos cuentan, porque al igual no podía exigirles un material didáctico pues muy costoso, no podía hacer yo decirles, no, necesito ¿cómo se llama? Necesito un aro, necesito conos, necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Tuve que adaptarme yo igual a las necesidades de ellos y a los recursos con los que yo contaba, porque al igual, de una manera presencial, pues tú cuentas con un espacio pues grandísimo para desarrollar las actividades, cuentas con una cancha techada, con comodidades, etcétera. Y ahora con esta modalidad virtual, pues tú cambias a hacerlo en la sala de tu casa, en la cocina, en donde tengas espacio, en donde puedas hacerlo, que esté libre de obstáculos, porque siempre tienes que mantener la integridad del alumno, obviamente. Y pues regresando a lo del material, pues ahora es de que consíganme 3 vasitos desechables, de esos de 50 centavos. O si se toman 3 refrescos, las 3 botellas de plástico me las guardan por favor porque las vamos a usar la siguiente clase. O un gancho de ropa, lo van a usar. O el palo de la escoba. Tienes que darle, ¿cómo lo diré? Tienes que darle a la imaginación lo más que pueda, tienes que exprimirla, tienes que innovar en todo lo que puedas para que, pues obviamente tienes que fomentar, ¿cómo lo diré? No, tienes que crear en el alumno esos aprendizajes significativos, o sea, que le sean de ayuda, o sea, y también aparte, ¿cómo lo diré? Los niños estaban entrando en un estancamiento, estaban todos, ¿cómo lo diré? En el sedentarismo, en el celular todo el día en la casa, acostados, nomás comiendo y durmiendo. O sea, los niños no hacían prácticamente nada, no corrían, no saltaban, no hacían nada porque igual los papás no los dejaban salir. Y pues la clase de educación física fue este espacio en donde ellos podían divertirse. O sea, no somos entretenedores, pero al igual no hay que dejar esa parte lúdica de lado. Pero sí, la educación física en este último año, pues sí fue muy difícil, porque por la adaptación sobre todo. E igual, como tú das las clases, te estás acostumbrado, por ejemplo, yo tuve 3 años que di prácticas presenciales a los alumnos y cambiar de 2 meses a 3 a una modalidad virtual, pues también igual fue muy difícil porque al igual yo no cuento con una laptop y con un internet así de super mega velocidad. Yo tenía que dar las clases aquí por mi celular y prendía la tele y ahí les ponía música para que también estuvieran así todos, no sé, cabizbajos, o sea, para también tener que motivarlos, también tener que entrar esa parte, porque también si das las indicaciones nada más a los niños de ponte a hacer esto, pues los niños si quieren las hacen, y si no, pues no, pues están en su casa, están en la comodidad, y pues como no, muchos no contaban con el apoyo de los papás, por así decirlo, o sea, no estaban ahí a un lado de ellos para decirles, hey, haz caso, pues los niños les valía, o sea, también fue un reto total el poder hacer que los alumnos se interesaran en la clase de educación física. Vas, mi Fíjate Robert. que yo, bueno, un paréntesis, yo sí me daba cuenta de eso, porque al igual que ustedes, y también estábamos practicando de manera virtual, y a mí me pasaba al contrario, a veces mis clases duraban 3 horas diarias, y mi maestro de educación física entraba pues ya en la última hora, solo una vez a la semana, y ya cuando yo iba terminando mi segunda hora y ya estaba próximo a entrar bueno, el maestro de educación física, pues los niños ya estaban motivados, ya estaban bien emocionados porque ya iba pues a estar el profe, ¿verdad? De educación física. Cuando estaba dándolas yo, cámaras apagadas, a lo mejor ni me hacían caso, y ya cuando entraba el maestro de física, todos se alegraban, prendían cámaras, brincando, y a lo mejor también les hace falta eso, ¿verdad? Eso que mencionas del sedentarismo, todos los niños pues, como lo mencionó AMLO, ¿verdad? Con los videojuegos o tal vez pues sin hacer nada, de alguna manera sí va a afectar muchísimo ahora que regresen. Y Lalita. sí, Sigue, o sea, sigue, bro.
Sí, no, era eso nada más, justo lo que mencionas. Concuerdo totalmente contigo. De hecho, es eso que dices de los bueno, en este caso yo pienso que si los niños están así todo el día en el celular o algo así, también es porque pues los papás sinceramente no les están exigiendo para que aprendan. Yo he llegado a ver, e incluso tengo conocidos que han decidido sacar a sus hijos de las clases a distancia para no batallar. O sea, fíjate cómo son las cosas. O sea, probablemente no batallaban ni en presenciales y ahora no quieren batallar acá, pues van a generar que el niño se retrase, ¿cómo decirlo? Inevitablemente y no, qué problemas puede generar en un futuro. Pero sí, yo siento que en este caso lo que te pasó a ti probablemente fue también eso, porque no había compromiso de los padres, no había responsabilidad de los padres por ver que sus hijos aprendieran y pues te tocó ir. Bueno, afortunadamente ya saliste, pero no está tan alejado de la realidad que te puede tocar en algún futuro no muy lejano si es que seguimos en estas instancias de forma virtual. No, y lo vimos en Facebook, varios papás, por así, perdóname, pero así sin vergüenza, que se han graduado y sin entregar tareas. O sea, los papás les valía, o sea, lo toman a ellos así como a risa, pero en verdad es un problema pues gigante. Muy grande, pero pues bueno, cada quien sabe lo que hace. A ver, señor Roberto, su turno, por favor. Gracias, Eduardo. No, yo nada más para completar lo que dice este Jorge. Muy bien que dice que todos los problemas que a veces se tienen se tenían que resolver de una u otra manera. Por ejemplo, el material, el espacio. Lo dice él muy bien que todo lo tenemos que adaptar. Y más nosotros que es la clase donde pues tienen que tener un espacio muy específico, a veces se podría decir. Y no, pues ellos realmente por ejemplo, nosotros que, bueno, yo estuve en una secundaria, que es la Potosinos Ilustres, se encuentra ahí en Balcones del Valle, a un costado del Parque Tangamanga. Y pues la verdad, siempre los alumnos tenían innovación, encontraban un espacio en su patio, en su recámara, en su sala de estar, en su casa. Y pues yo creo que sí lo dice muy bien Jorge, las clases en general fueron iguales. Yo creo que he tenido mucha plática con otros compañeros que tuvieron sus clases similares y por lo particular yo sí tuve algunos problemas al iniciar con mi compañero de prácticas, tuvimos ahí un poco de incomunicación con el profesor, pero rápidamente se solucionó. Y lo que me di cuenta es que, por ejemplo, nuestro docente titular que estaba a cargo de las clases de educación física de la secundaria tenía un ritmo y un estilo de enseñanza muy diferente. Entonces por ahí batallamos un poco con los alumnos, donde ellos prácticamente solamente veían teoría y no realizaban casi nada de actividad física, ni actividades, ni estrategias que les exigieran el movimiento, ese tipo de cosas que se realizan en la clase. Entonces sí encontré yo a los alumnos un poco rezagados, sin actividad, con malas evaluaciones. Entonces, pero con el tiempo obviamente se vio un poco mejor. Igualmente, como lo dice el güero, ya al final los alumnos estaban motivados, ya luego empezaba la clase de educación física y ya con el chip activado, activaban la cámara, el micrófono. Esto ya lo vi un poquito más este año, no tanto el pasado, iniciando este ciclo de este año. Entonces, pues sí, con el tiempo, ahora, por ejemplo, en estos momentos ya estamos mucho más adaptados a estas plataformas, a todo. Esperemos que sí se quede como una herramienta que realmente nos sirva a futuro en la educación básica o en cualquier otro tipo de actividades que necesiten este tipo de tecnologías. Muy bien, compañeros, y sería mi aporte de cómo yo viví este semestre. Y creo que fue una etapa complicada, pero bueno, creo que al final de cuentas esto nos ayuda a nosotros como a prepararnos para lo que se viene, por así decirlo. Sí, Exactamente. claro, nos hace más competentes, ¿no? Yo creo. Sí, es que es como, tienes como ya ese chip de que ya sabes qué hacer. Porque probablemente antes, si no, si un ejemplo, si apenas hubiésemos empezado con la pandemia, sin conocer esta plataforma, sin conocer esta otra, estaríamos en una etapa en la que probablemente estaríamos, ¿cómo le hago? O sea, en ese tipo, respondiendo siempre a la misma pregunta, ¿cómo le hago o qué hago? Y en algunos casos los maestros titulares no son de mucha ayuda,
porque también están en la misma situación, entonces hubiera sido un poco complejo para la educación en general. Y no sé qué hubiese pasado si eso pasara, básicamente. O sea, si no hubiera las herramientas necesarias para la enseñanza de los aprendizajes que nos plantea la poderosa SEP, ¿no? Sí, de hecho a mí me tocó un excelente profesor, el profesor Alfonso Leos de esta escuela, pero él, o sea, él estudió, o sea, él sí buscó bien cuáles eran las herramientas que podía usar, porque de hecho hasta él nos comentó que bajó una aplicación de lo que tú haces, Leito, que es Ajá. el streaming, que es así como de eso que graban las pantallas para ver videojuegos y esa onda, y él así hacía sus clases, él grababa los videos un día antes de uno no sé cuántos días antes, ¿verdad? Grababa videos acerca de la clase que iba a dar y mientras daba la clase, él presentaba los videos y estaba ahí checando a los alumnos, explicándoles cómo era la actividad, corrigiéndolos, etcétera, etcétera. Pero sí, igual, si no hubiéramos contado con estas herramientas de ahora, sí, hubiera estado más difícil de lo que ya fue el poder trabajar con los alumnos a distancia. Eso sí. Pero bueno, bueno, ya como, bueno, esto es como una conclusión. Bueno, nos gustaría que nos hablaran acerca de cómo o cuál fue la decisión para hacer el documento que realizaron y el tema. O sea, cuál fue su motivación para hacer ese trabajo con el cual ustedes recibieron o en un año, reciben su título como licenciados en educación física. O sea, ¿cuál fue el motivo, básicamente? Un porqué. Voy, Sí, 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 adelante, quien guste. bueno, este, pues tu tema de estudio. Bueno, en mi caso fue que yo en las primeras jornadas de práctica fue pura observación. Yo no di clases hasta mi segunda jornada, pero en la primera jornada fue que yo observé cuáles eran las necesidades, las dificultades de los alumnos, cuáles eran las áreas de oportunidad de las cuales yo podía entrar. Y pues me di cuenta que al realizar diferentes actividades que el maestro les ponía, pues yo veía que lanzaban mal, que saltaban y saltaban o sea, de una manera descoordinada, o sea, que no tenían coordinación, que le hacía falta muchas cosas por fomentar. Y yo dije, ah, pues lo básico que tienen que saber ellos es saltar, correr, lanzar y recepcionar, que son las habilidades motrices básicas. Por eso fue que yo elegí ese como mi tema y dije, no, pues yo a través de distintas estrategias didácticas, yo puedo lograr que los alumnos favorezcan dichas habilidades. Esa fue la razón por la que yo elegí mi tema de estudio. Vas, mi Robe. Muy bien, Jorge. También tu tema me pareció muy bueno, el hablar de las habilidades motrices. Igual que los demás compañeros, creo que tus temas eran muy específicos y me gustaban mucho. En lo particular, yo puedo decir que yo tenía ya en mente desde hace un año, yo creo, que ya tenía claro que quería y necesitaba trabajar la iniciación deportiva. Eh, entonces yo ya tenía algunos temas estudiados, las actividades que tenía que realizar. Y bueno, ya con las actividades de indagación que se realizaron, con las entrevistas, con las pláticas, ya poco a poco le iba estructurando. Tenía algunos temas, o sea, como, como se puede saber, primero realizas algún tema y luego lo vas modificando, las diferentes versiones, ya hasta llegar a la final. No sé, creo que no les he comentado, mi tema es favorecer la competencia motriz a través de la iniciación deportiva. Y con ayuda de mi asesor agregamos también el trabajo entre pares, que fue una herramienta que utilizamos para que los alumnos trabajaran la iniciación deportiva con ayuda de sus padres o de sus amigos o de sus hermanos, y así fomentáramos la participación familiar y tuvieran un apoyo, un compañero, a algo donde ellos pudieran tener esa socialización que se necesita, y las actividades obviamente requieren de un compañero o de una coalición en donde ellos tengan donde adquieran ese aprendizaje a base de alguien más que tengan ahí presencialmente. Y obviamente pues esto debido a que no podían salir, no podían estar con más compañeros, con algún grupo. Entonces aquí estábamos fomentando que se quedaran en casa, cerquita y con ellos, en su patio, en su calle. Y bueno, eso fue como
fue progresando hasta llegar a ese tema final. Y bien, al final me encontré satisfecho con lo que realicé, con el tema, con las investigaciones y cómo apliqué las actividades que al final resultaron favorables y realmente me vi satisfecho con la evaluación final que realicé. Esas serían mis razones y nada más algo bueno. Ok, muy bien, sí. De hecho, creo que ambos temas están muy interesantes. En este caso, uno desarrolla habilidades motrices básicas y el otro probablemente las desarrolla de la misma manera, pero en este caso con iniciativa deportiva. Creo que también meter los deportes ahí, o sea, pues también genera un gusto, ¿no? Porque a muchos les gusta el fútbol, a otros les gusta practicar esto, otro. Entonces, como que mezclar esos deportes para desarrollar nuevas habilidades es un punto muy clave para el aprendizaje, ¿no? Y en este caso, pues bueno, Eduardo, ¿quieres añadir algo más? Pues únicamente resaltar la importancia, ¿verdad? Que tiene tanto la educación física como pues todas las asignaturas de toda la educación básica. Siento yo que, al igual que la educación socioemocional, que la lengua materna, que las matemáticas, también el fortalecimiento pues obviamente pues de esta asignatura, la que desempeñan ustedes, va a ser fundamental y es bastante crucial para el desarrollo de todos los niños. No sé si quieran aportar algo más. Yo quisiera preguntarles a ustedes dos, a los dos Lalos, a los dos Sí, Edgar, eh, no, perdón, a los dos Eduardos, si tuvieron alguna materia relacionada con la educación física durante su estancia en la normal, ¿cómo la vieron? O bueno, primero saber si sí la tuvieron. Bueno, justamente la vamos a ver el siguiente semestre, sí, apenas la vamos a ver. el séptimo semestre de educación física. Ah, mira, muy bien. Bueno, como no me pueden decir ¿verdad? Específicamente cómo lo vieron, porque sí, en años pasados, en generaciones pasadas sí tenían esa clase durante de primer semestre a sexto, entonces sí tenían diferentes perspectivas a cómo lo veían, y yo veía las actividades que realizaban, entonces no, bueno, pues les deseo suerte en en ese tipo de clase. Van a ver que es una perspectiva muy diferente lo que dicen los autores, los compañeros, los maestros. Y bueno, no sé qué quiere aportar Jorge, si les quiere dar algún consejo o algo. Pues de acuerdo a lo del tema de estudio del último año, no se preocupen tanto. Su asesor, bueno, a Roberto y a mí nos tocó la misma asesora, pero nunca los deja solos. Siempre va a estar ahí al pendiente. Igual como dijo Roberto, siempre hay versiones y versiones de tu tema. O sea, de ahí puedes, no sé cómo decirlo, puedes poner un tema en específico y de ahí puedes sacar muchísimas más subtemas, por así decirlo. Siempre lo va a estar cambiando porque, no, ahora me pasó esto y me quiero enfocar a esto. O no, como que ahora quiero irme hacia esta otra cosa. Pero sí, no, o sea, bueno, como un tipo consejo, ustedes no se preocupen. En su último año van a tener ustedes su asesor que los va a orientar para todo. O sea, no van a tener ustedes ningún problema. Bueno, espero, ¿verdad? Van a tener ese apoyo siempre para realizar su documento, para sus prácticas profesionales, para todo. Y les deseo el mayor de los éxitos de lo que les queda de su formación docente. No, pues muy bien, pues así que muchas gracias por sus palabras y sí, la verdad creo que hemos llegado también a pensar, bueno, en mi caso sí he llegado a tener como esa preocupación por el último año, pero siento que ya una vez viviéndolo y probablemente ya al final sabremos que la preocupación entraba dentro de y sinceramente únicamente el esfuerzo, la perseverancia lo vamos a lograr, por así decirlo. ¿Algo que quieras agregar, Eduardo, antes de despedirnos? No, pues muchas gracias, ¿verdad? Por los buenos deseos y pues fue un gusto, ¿verdad? Que estuvieran aquí en un episodio de nuestro bonito podcast, como dice Lalo. Exactamente, Muchas bonito, gracias. hermoso, precioso. Muchas gracias Eh, pues por bueno, responder. hemos Jorge, vamos llegado. a ¿Eh? nuestro podcast, ¿Mande? Se nuestro ponen podcast raros de porque es educación viernes. física. Ah, Gracias por no. estar aquí, Eduardo. Anda, al rato nos lo van a quitar. La cotorriza, versión Jorge y Robert. Ándale. La Ándale, cotorriza potosina. Se la sabían, qué óvole. Pues bueno, Innovando. hemos llegado al final. Creo que pues entablamos un tema, bueno, hablamos de un tema bastante, pues, digamos, interesante porque nos contaron sus experiencias dentro
de su formación, cuál fue su gusto por la licenciatura, por el documento y algunas experiencias que ustedes vivieron. Y pues bueno, la despedida es así, no se vayan a burlar, pero en este caso, si nos están escuchando en Spotify, porque también estamos ahí, pues bueno, pueden seguirnos. Y si están en YouTube, pues bueno, pueden suscribirse al canal, dejar su like, compartir y comentar alguna otra situación que ustedes quieran decirnos. Y pues bueno, de antemano, pues agradecerles nuevamente a los licenciados, porque ya son licenciados en educación física, por aceptar nuestra invitación a este podcast, contarnos de lo que ya dijimos. Y pues nada, nos estaremos viendo muy pronto en el próximo, que va a ser, ahora sí esperemos hacer otra vez. Algunas palabras de despedida que quieran decir los tres, porque nada más estoy hablando yo, ya me dio miedo. No, pues muchas gracias por la invitación. Fue un gusto también estar con ustedes y pues compartirles lo poco o mucho que realicé en mi último ciclo escolar. Bueno, en mis 4 años de formación docente. Y pues éxito en todo. Sí, gracias por la invitación. Ya cuando vi que estaba Orozco de invitado, dije, no, yo, ¿por qué no me han invitado a mí, verdad? Pero bueno, no, muchas gracias. Un gusto compartirles esto. Gracias por el nombramiento de licenciado. No, les deseo suerte en su último año, pero igualmente muchas gracias por esta invitación. Muy buen podcast y suerte.